y objetos donde Dios se le apareció por medio de sus representantes. Por ejemplo, si vamos ahí a Génesis 12, versículo 7, tenemos un ejemplo de un espacio reservado. Génesis 12, 7. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí. ¿Allí dónde? Allí donde Dios se le apareció aquí. Abraham, ¿qué edificó allí? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, como me apareció aquí, ahí Abraham construyó el altar, y probablemente durante todo el tiempo que estuvo en esa tierra, cada vez que quería orar o expresar devoción, ¿a dónde venía? A este altar. Entonces, ya de aquí estamos viendo un principio, que hay lugares dedicados para la adoración. En este caso eran los altares. Después vamos a ver que es el monte Sinaí, y posteriormente es el tabernáculo, luego el templo de Jerusalén, y en nuestros tiempos, los tiempos de la iglesia cristiana, también hay lugares dedicados para el culto público. La única diferencia de nuestros lugares dedicados es que no tienen la misma connotación que tenían en el Antiguo Testamento. Los lugares dedicados para el culto cristiano es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no se entienda, no podemos pensar en el edificio, sino en el lugar donde los miembros acuerdan reunirse sistemáticamente para adorar a nuestro Dios. O sea que en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, que la iglesia se reunió en escuelas, se reunía en las casas, se reunió en el templo de Jerusalén, se reunía en las catacumbas, según la historia, hasta que finalmente, cuando tuvieron la oportunidad de dedicar edificios para la reunión cristiana, pues allí lo aprovecharon. La iglesia cristiana era ese lugar dedicado a la reunión donde cada miembro debía de asistir para adorar, vivir en comunión, aprender de Dios y ser edificado. En el Antiguo Testamento, la gente, luego cuando Dios da la ley, lo vamos a ver después, la gente diariamente hacía adoración. En el Nuevo Testamento vemos algo muy peculiar, y es que, a diferencia de nuestros tiempos, la iglesia se reunía todos los días, y dice, y por las casas. ¿A qué se refiere cuando dice por las casas? No se refiere a que la gente se reunía donde le daba la gana, cuando le daba la gana y con quien le daba la gana. No, se reunía la iglesia. Quiere decir que cuando había convocación en este lugar, todo el mundo venía ¿para dónde? Para ahí. No había educación, no había crecimiento, no había adoración de manera individual por parte de los creyentes cuando la iglesia estaba reunida. Por eso dice el libro de Hebreos: ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por tanto, en nuestros tiempos, si la iglesia tiene establecido días específicos para su servicio comunitario, o sea, para su servicio como congregación, en nuestro caso aquí en Deserín, en los martes y los domingos, en la mañana y en la noche, la CREI es el miércoles y el domingo en la tarde. Quiere decir que cada miembro debe de hacer todo lo posible para estar en cada uno de los cultos que la iglesia, en su decisión personal, decidió establecer para la adoración y la edificación cristiana. En la Biblia no hay creyentes actuando por su cuenta ajenos de la congregación, porque la iglesia es vista como un cuerpo, la iglesia es vista como una asamblea. Por tanto, para que haya asamblea, tienen que estar presentes los que integran esa asamblea. Si usted lee el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 en adelante, dice que se bautizaron como 3,000 y fueron añadidos. ¿A dónde? A la iglesia, a la asamblea de creyentes. Entonces, desde los mismos comienzos, estamos viendo lugares dedicados ¿a qué?
a la adoración y al encuentro con Dios. Lugar donde el pueblo se reunía, lugar donde el pueblo venía a adorar, lugar donde el pueblo venía a ser edificado. Jacob, después de un sueño en el que Dios se le reveló allí en Génesis 28, 18, durante la noche se levantó y levantó una piedra en señal de que Dios se le había aparecido ahí, podemos decir como un memorial, y derramó aceite sobre esta piedra. Adelante aquí. Y derramó aceite sobre esta piedra. Vamos a leer Génesis 28, 18. Fíjense, ¿cuántos ejemplos ya vamos viendo de lugares dedicados a Dios como muestra de adoración? 28, 18. Se levantó Jehová de mañana y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Podríamos decir que esto era como una especie de monumento. Era para marcar que aquí se me apareció Dios. Por eso él dijo, casi muero porque esto aquí es puerta del cielo y casa de Dios. ¿Por qué? Porque allí se le había aparecido Dios. Aún antes de los patriarcas como Abraham, como Isaac y como Jacob, Dios buscó relacionarse con la humanidad y lo buscó hacerlo a través de las familias. En la Biblia encontramos que la adoración previo a la ley de Moisés eran casi que familiares, por decirlo de alguna manera. Cuando usted lee de Génesis 1 al capítulo 11, usted puede encontrar cosas tales como esta. Por ejemplo, cómo Adán y Eva tenían una relación personal ¿con quién? Con Dios. Luego, en otros pasajes nos encontramos aquí a Caín y Abel haciendo cada uno una ofrenda, un sacrificio, un acto de adoración ¿a quién? A Dios, haciéndolo al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, la historia de la adoración después es trazada en la vida de Moisés, la cautividad y el éxodo, el peregrinaje en el desierto y la experiencia en el monte Sinaí, allí en el libro de Éxodo y de Deuteronomio. Y a medida que la adoración se desarrolla, se da énfasis a un lugar que es el tabernáculo, al servicio de los sacerdotes y levitas en el tabernáculo y al templo posteriormente, en el libro de posteriormente cuando Dios se lo manda a construir allí a Salomón. Había lugares, por ejemplo, como el Sinaí, ahí tienen el monte del Sinaí, donde se dieron las leyes y donde se dio la instrucción para la construcción del tabernáculo. Se da cuenta que desde los comienzos había una adoración personal, pero también había una adoración colectiva o de familia, y después que está establecido el pueblo de Israel como pueblo, posteriormente en el Nuevo Testamento como pueblo cristiano, adoración comunitaria. Cada vez que asisto a un culto de la iglesia, a cada culto de la iglesia, yo asisto con el propósito de adorar a Dios en la colectividad con mis hermanos. El culto no es para otra cosa que para adorar a Dios. ¿Recuerdan la lección de ayer? El énfasis de un culto es adorar ¿a quién? A Dios. Y en medio de este proceso de adoración, somos todos edificados a través de los distintos ministerios desarrollados por cada uno de los sacerdotes, por decirlo de alguna manera, por los ministros de la iglesia del Señor. La desintegración de una adoración significativa, la desintegración de una adoración agradable a Dios resulta en el ritualismo. O sea, resulta seguir un rito prescrito en la adoración. La gente ya no adoraba por ese sentimiento de corazón o consciente de Dios, sino por el continuar
con un ritualismo. Y esto es muy peligroso también en nuestros tiempos. Es muy peligroso en nuestros tiempos porque hay muchas personas que se vuelven ritualistas en cuanto a religión. Por ejemplo, personas que solamente asisten el domingo al culto porque entienden que fuera del domingo no es necesario ir porque no es un día tan importante como el del domingo. Personas que te dicen, perdóname Señor, pero que en el fondo después salen y vuelven a hacer los mismos pecados. Eso también es ¿qué? Ritualismo. Personas que toman la cena del Señor inconscientemente, eso puede ser ritualismo en nuestros tiempos. El ritualismo llegó a un punto tal que Dios mismo dice, estoy hastiado de los sacrificados. El olor a la grasa quemada me da asco. Y no es porque era abominable hacer un sacrificio porque Dios lo había mandado, sino porque la actitud del adorador se había pervertido. También en nuestros tiempos, cuando nosotros tenemos una actitud pervertida delante de Dios, Dios aborrece la supuesta adoración entonces que los hombres les pueden estar ofreciendo. Fíjense, dice la Biblia, es mejor un día en los atrios de Jehová que no 1000 fuera de él. Y la Biblia habla del anhelo por la casa de Dios. El que ama a Dios, el que teme a Dios, anhela estar siempre en la presencia de Dios y anhela congregarse con todos sus hermanos en todo tiempo para ser edificados y reconocer y glorificar el nombre de ¿qué? De Dios. Por eso en la Biblia se hablaba de santas convocaciones. Por eso en la Biblia, cuando la iglesia se reunía por las casas cada día, Pablo da la instrucción de que espérense los unos a los otros a que esté todo el mundo presente, porque es importante que todos estén presentes. Es muy, muy importante. Mis queridos hermanos, de este modo, el formalismo reemplaza la madurez espiritual cuando llegamos al ritualismo. Dios envía a sus profetas a indicar a los israelitas el peligro y las consecuencias del juicio que viene de ellos por haber abandonado la auténtica adoración y haberse convertidos en religiosos. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez. Hace poco estuve en un funeral. Me invitaron a predicar. A mí me invitan a predicar el evangelio, a dar el plan de salvación y yo voy. Pero lo que nadie me había dicho era en este funeral, nadie me había dicho que la persona era católica. Y cuando llego, allí estaban dando lo que se llama un responso. Y estaban rezando el rosario y yo me quedé porque yo iba a predicar el evangelio. Probablemente era la única vez que esas personas iban a oír ¿qué cosa? El plan de salvación. Y yo di el plan de salvación tal y como está en la Biblia. Casi me linchan, pero ahí lo di. Y mire, yo fui católico. Y yo vi allí un ritualismo en este sentido. Cuando estaban rezando el Ave María, yo miraba a la gente y yo decía, qué poco amor tienen en realidad hasta por la Virgen que dicen amar. Y qué poco amor tienen, qué poca devoción. Porque cuando estaban rezando, tú sentías, tú podías ver que no había pasión por lo que estaban haciendo. Era, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Santa María, Madre. Así mismo, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de la muerte. Dios te salve María. Y era la carrera. Y yo decía para dentro de mí, si yo tuviera pasión por la oración esa, yo estuviera diciendo y reflexionando, Santa María, Madre de Dios, ruega. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen así? Porque hay ritualismo. Porque hay ritualismo, no hay pasión. Ahora les voy a decir algo, esto no ocurre solamente entre los católicos. En muchos cristianos evangélicos ocurre exactamente el mismo ritualismo a la hora de orar.
Nos levantamos a la mañana, Dios bendice el día que he tenido, gracias por la noche que me has permitido descansar, guárdame, cuídame, perdona todos mis pecados en nombre de Jesús, amén, vámonos. No hay un tiempo de alabanza, de exaltación, de reconocimiento a Dios, de confesión de pecados, de meditación, de la búsqueda de la dirección de Dios para que me guíen cómo vencer mi pecado, cómo vivir para Él. No. Luego cuando vamos a comer, gracias Señor por estos alimentos, amén. Cuando nos vamos a acostar, la oración se invierte. Gracias por el día que hemos llevado y dame el sueño de la noche. Y hasta ahí. No es ritualismo igual. Esto pasó con el pueblo de Israel. Si cometes aquel o el otro pecado, trae una tórtola, trae un becerro, sacrifica. Bueno, esto es lo que me pide la ley, aquí está. El arrepentimiento, la pasión y el temor a Dios no me importa. Esto me pidieron, esto traigo. No. Por eso llegó a ser ritualismo. Hoy en día, muchas iglesias, fulanito está enfermo, venga para acá. Parece que no le pongo aceite, que no es ni ungir ni la cabeza un pato, porque ungir era tomar un cuerno con un aceite consagrado, especialmente preparado para eso, y derramarlo sobre toda la cabeza. Y de hecho, en Santiago, el texto que dice, llama a los ancianos de la iglesia, y ungiéndole. El texto original, en griego, lo que significa es esto, y frotando su cuerpo con aceite. La oración de fe. ¿Y sabes por qué? Cuando estuve leyendo, preparándome para estudiar ese texto, dice que era costumbre, que esta costumbre de frotar con aceite era sinónimo de consolación. No tanto como un método de cura, sino de consolación. Es lo mismo que cuando alguien está enfermo y usted le dice, ya te vas a poner bien. Y usted le pasa la mano. ¿Usted no se lo ha hecho a sus hijos? Ya, mi niño, qué sé yo, cállate, no llores. Ese es el espíritu del pasaje. Y la gente hace las cosas por ritualismo. Tuvimos una reunión de pastores y salió este tema a colación y uno de los pastores allí presentes dice, pues yo siempre ando con un pomo de aceite para cada vez que haya que orar por alguien, ahí echarle mi aceite en la frente. Estábamos Mari y yo ahí hablando con él. Y al final dice el hombre, le explicamos, ¿sabes qué? Eso ya no es para nuestros tiempos. Hoy existen metodologías muy distintas, etcétera, etcétera. Dice, pues yo lo hago porque yo veo que todo el mundo lo hace. Oye, ¿tú haces las cosas porque ves que todo el mundo lo hace? No, en lo absoluto. Las cosas no se hacen por ritualismo. ¿Quieren ver que con las llamadas unciones de enfermos de nuestros tiempos hay ritualismo? ¿Quieren ver que lo hay? Observen, busquen. Para que usted vea que en estos lugares generalmente sacan un pomito chiquito. No un cuerno como manda la Biblia. Se embarran el dedo pulgar y lo usan en la frente, haciendo cruces. Lo mismo que hacen la Iglesia Católica Romana con la llamada unción de los enfermos, que antes se llamaba extrema unción. Antiguamente en la Iglesia Católica el nombre lo cambiaron. Ahora se puede ungir a cualquier enfermo. Antes era solamente que estaba a punto de morirse. Cuando estaba muriendo y usted veía que el cura llegaba a hacerte cruces en la frente, ya tú sabes, estoy listo. Me queda poco. La gente le tenía miedo al cura. Y hoy en día, creyentes evangélicos haciendo el mismo ritualismo, cruces en la frente. Eso carece de sentido, completamente. Y fíjese, si usted le da la gana de agarrar aceite y frotarle a alguien con aceite para que se alivie, hágalo, pero entiéndase que esto no es precisamente lo que sana al enfermo. Dice la Biblia, la oración de fe sanará al enfermo. No es el aceite. Ni el aceite es la llave que obliga a Dios a sanar, porque a veces la gente lo hace así. Le echa el aceite ahí en la frente y yo declaro que eres sano, pensando que por tú decir semejante cosa ya Dios te oyó. No.
Recuerde que hay veces que Dios prefiere no sanar para manifestar su gloria y su poder y majestad y hacer valer hacer cumplir ciertos propósitos o voluntad que solo Él tiene y puede tener. Es solo durante y después de la cautividad que el pueblo entonces empieza a reunirse en lugares dedicados al Señor. Entonces, como decía anteriormente, en la Biblia vemos altares privados y familiares durante el periodo patriarcal. O sea, antes de la ley de Moisés, algo que ocurría en el sistema de adoración era la construcción de altares y la familia adorando en estos lugares. Por ejemplo, encontramos a... Esta cosa no está caminando. Encontramos el primer caso, que es el acto de adoración que se halla en Génesis 4, del 3 al 4. Este es el primer acto de adoración en la Biblia de una familia. ¿Quiénes son? Caín y Abel. Vamos a Génesis 4, 3. Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dígame, ¿quién le había dicho a Caín y a Abel que trajeran una ofrenda? ¿Les dijo Dios, tráeme una ofrenda? Ya desde aquí vamos viendo algo. La necesidad de adoración ¿de quién? Del hombre. Ellos traen a Dios andando el tiempo, o sea, había pasado el tiempo. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja y de los más gordos de ella. O sea que vemos que cada quien trae lo suyo. No nos vamos a centrar ahora en cuál fue aceptable y cuál no, porque eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es ver cómo este es el primer acontecimiento de adoración, donde hay un altar, donde hay una ofrenda y donde lo ofrendado y el altar está siendo dedicado a la persona ¿de quién? De Dios. O sea, estamos viendo al hombre trayendo lo que posee como acción de gracias a Dios por su provisión o por reconocimiento de lo que Él es. Y evidentemente conocemos la historia, la actitud de cada quien influyó en la aceptación o rechazo de su ofrenda. También, por ejemplo, es posible ver que en este pasaje de la Biblia no se da ninguna aclaración referente al ritual seguido en esa ocasión. No se dice qué hicieron primero ni qué hicieron después, ni qué palabras dijeron, ni si hubo arrepentimiento o qué expresión de adoración. Sencillamente trajeron ¿qué? No hay un registro de las cosas que hicieron. Sin embargo, la narrativa bíblica indica que Abel demostró una fe mayor cuando trajo lo mejor que tenía para el Señor. El autor de Hebreos, escribiendo acerca del incipiente significado de la fe, describe la ofrenda de Abel diciendo de esta manera en Hebreos 11, 4, cuando declara: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La palabra fe aquí significa firmeza, convicción. Evidentemente, firmeza en Dios, convicción de la persona de Dios, de tal manera
que al tener firmeza y convicción en Dios, puedo esperar de Dios lo que Él ha prometido que hará. Y puedo tener certeza en Dios. Quiere decir que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Quiere decir que Dios se agradó de Abel por su fe, por su convicción, por su certeza de Dios. Y es interesante. Y por esto alcanza testimonio de que era justo. Y Dios mismo da testimonio de su ofrenda. Y aun cuando está muerto a través de los siglos, todavía habla de ella. Después de la muerte de Abel, Dios da a Adán y a Eva otro hijo, que es Seth, quien vino a reemplazar a Abel. Y a Seth le nació un hijo que se llamaba Enos. Y en tiempos de Enos es cuando se introduce la adoración a Dios como una cosa permanente. Génesis 4:26. Fíjese, ya es a partir de aquí donde comenzamos a ver, por decirlo de alguna manera, una adoración institucional. O sea, algo que ya es continuo. 4:26 de Génesis. Dice ahí la Biblia, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre. O sea, a partir de aquí ya vemos que hay una invocación oficial y continua a Dios. También en tiempos de Noé podemos encontrar a esta familia adorando juntos en un altar después del diluvio. En estos tiempos se aceptaba como práctica cultica el ofrecer sacrificios de animales. Después de que Noé soportó el diluvio y las aguas bajaron, él adoró a Dios construyendo un altar al Señor. Y en el altar sacrificó, dice Génesis 8:20, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Recordemos que en los tiempos patriarcales, el patriarca o padre de familia jugaba la función de gobernante y sacerdote, pero la familia toda participaba de ese acto de adoración. Me gusta mucho cómo pintaron este cuadro, porque se ve a Noé haciendo el sacrificio, toda la familia presente y el arcoíris al fondo, que fue la promesa que Dios les da. O sea, vemos entonces que hay una culturas de familias adorando juntos y de altares. Piense por un instante en esto que voy a decir a continuación. Piense en esto que voy a decir. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué es? La Biblia habla de la iglesia como la familia de Dios. ¿Cierto o falso? Somos la familia de Dios. En la Biblia se le llama a los creyentes hermanos. Por tanto, ya vamos viendo un principio de adorar juntos. De que cada vez que la iglesia se reúne, hagamos lo posible por adorar juntos. Dios inicia un pacto después con otra persona más, con Abraham. Alguien conocidísimo por levantar altares donde quiera que iba. Abraham llega a ser el padre de una gran nación. Abraham se cambia de un lugar a otro según el Señor le indica, y en cada lugar en que se queda, Abraham construye un altar. Dice la Biblia que el Señor aparece a Abraham en Siquem, prometiendo darle la tierra en la que está, en la tierra de la cual saldrá el descendiente, etc. Y Génesis 12:7 dice, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Se da cuenta? De esa manera revela Abraham que él es un hombre de gran fe, y Abraham demuestra toda su fidelidad y obediencia a Dios cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en respuesta al mandato de Dios.
en razón de que Dios responde a la fe incondicional de Abraham, proveyendo de un cordero para el holocausto y demás. También Isaac continúa la práctica de su padre Abraham, construyendo un altar en Berseba, donde invoca ahí el nombre de Dios. Ahí está en Génesis 26-24. También el Antiguo Testamento registra numerosos encuentros de adoración a Dios por parte de Jacob. Viajando de Berseba hacia Harán, Jacob pasa la noche en un lugar donde sueña que Dios se le aparece por medio de ángeles subiendo y bajando en una escalera que llegaba hasta el cielo. Jacob despierta y dice con confianza lo que está registrado en Génesis 28, versículos 16 al 17. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces Jacob tomó la piedra que había usado como cabecera, la levantó por señal, derramó aceite encima de ella y pone por nombre Betel a ese lugar, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Mucha gente en nuestro tiempo se dedican a andar echando aceite arriba de las cosas basándose en esto. Yo quiero que usted piense en esto. En el Nuevo Testamento, en la iglesia cristiana, encontramos a los discípulos ungiendo con aceite las cosas. Tenemos un mandamiento en el Nuevo Testamento, cuando nuestra adoración es neotestamentaria, de ungir el púlpito, las ventanas, las puertas, el templo. ¿Qué templo? ¿Tenemos mandamientos de eso? No lo hay. Ahora fíjense, hay una ocasión en la Biblia en la cual se hubiera podido derramar aceite sobre la persona. Y no ocurrió. Cuando eligieron a los diáconos, le echaron aceite encima. Si fuera costumbre de la iglesia primitiva estar uniendo las cosas y a la gente, no lo hubieran hecho ahí, no hubiera quedado registrado. Cuando enviaron a Pablo y a Bernabé, dice que ayunaron y le impusieron las manos. Si lo hubieran ungido con aceite, no hubiera dicho la Biblia, le impusieron las manos, lo ungieron y lo enviaron. No lo hubiera añadido. ¿Creen ustedes que un detalle como ese no hubiera estado? Por tanto, no podemos pretender hacer esto que hizo Jacob en nuestros tiempos. No lo podemos pretender hacer. No podemos decir que esto que Jacob hizo es incorrecto porque no había un mandamiento de Dios que le decía hazlo o no lo hagas. No había un mandamiento. Y el espíritu con el que él lo está haciendo es de reconocimiento hacia Dios y no de adoración hacia la piedra. Son dos cosas muy diferentes. Y digo esto porque muchas iglesias en nuestros tiempos, esto ocurre más en las católicas, ortodoxas, etc. ¿Sabían ustedes que ellos no celebraban? Yo creo que esto cambió del 60 para acá, pero anterior al 60 yo sí sé que era así. No celebraban el culto si no había un altar con una piedra consagrada. Los altares católicos romanos viejos, del año 60 para abajo, eran distintos como eran hoy, eran contra la pared. Sobre la piedra donde se celebraba la llamada misa, tienen una piedra específica, consagrada, que le llaman el ara, que es donde se pone el corporal, que es como una especie de pañuelo blanco, que es donde se pone el cáliz y la patena, donde se celebra oficialmente la misa. Y eran tan estrictos en la misa antigua que los sacerdotes, cuando empezaba la consagración, solamente podían tener las manos así.
Y a la hora de tocar tenían que agarrarlo solo con estos dos dedos. Tenía que estar separados dos dedos del borde del altar, el ara, para no poderlo tocar porque era santísimo. Y vemos todo este ritualismo. ¿De dónde lo sacan? De todas estas cosas. Pero esto no es aplicable a la iglesia cristiana. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, no hay altares. No hay. El único mueble del que se habla es de una posible mesa donde celebrar la cena, porque evidentemente había que ponerlo en algún lugar. O sea que no podemos tomar este tipo de cosas de acá y trasladarlos hasta acá, porque no es correcto. Aunque primitivo en lo formal, el aspecto de adoración familiar se ve cuando Jacob ordena a su familia a ser obediente a los mandatos de Dios. Vamos a Génesis 35:2. Por eso es que estamos diciendo que eran familiares. Génesis 35:2. No es de extrañarnos que después, cuando Dios establece la Pascua, la cena de la Pascua, se coma precisamente en familia. 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Los patriarcas creían en un Dios cercano y real, y parece un conocimiento instintivo que la adoración está ligada a una conducta recta, antes de que la ley ritual levítica fuera dada. Bien, terminando el tiempo de los patriarcas, entramos ya está el éxodo, el pueblo fue esclavizado, es liberado, Dios establece celebrar la Pascua, ya en el éxodo el pueblo llega al Sinaí, Dios le da los mandamientos y Dios ya va a regular la adoración institucional, el tabernáculo y el día de reposo, el sábado, durante el periodo mosaico. Y vamos a detenernos aquí, tomar un receso de 10 minutos para continuar después.